Jesús no quería morir por nosotros. ¡Blasfemia! ¡Eso es blasfemia! Hay uno que te ama. A Dios ni siquiera le interesa el pecado. ¿No le interesa? No. Cristo tenía pecado y usted se va a salvar con todo su pecado. ¡Ay, Dios mío! Es impresionante cómo la facilidad de tener una plataforma virtual ha multiplicado a los maestros cristianos y a los expertos digitales. El versículo más poderoso para traer abundancia que hay en la Biblia. Yo no conecto con ese Jesús que me ha vendido Constantino. Yo no conecto con él. Dios nunca mandó a predicar el evangelio por todo el mundo. Esa vaina fue agregada. Hoy, con un simple celular, cualquiera puede compartir contenido y alcanzar a millones, alterando radicalmente el panorama de la enseñanza. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio una gran lección. Si tú eres cristiano, tú debería tomar alcohol. Jesús estuviera aquí sentado, estuviera bebiéndose una presidenta al lado mío. Hay mucha. ¡Hijo del diablo! ¡Hijo del diablo! ¡Nustaku Masaya! Pero, ¿cómo sabemos que lo que enseñan es realmente correcto? En este video te presento 4 principios bíblicos esenciales que compartió recientemente el pastor John Piper para poder evaluar a los creadores de contenido y discernir entre un fiel maestro de la palabra y un falso profeta digital. Consumir contenido con enseñanzas erradas es más peligroso de lo que te imaginas. Es una amenaza directa a tu vida espiritual. Es una que te aparece sutilmente en tu celular con apariencia de ayuda espiritual, pero con el tiempo puede afectar tu eternidad. Por eso es vital que estemos en alerta máxima y con un discernimiento agudo, profundamente arraigados en la verdad de la Biblia. El gran problema en la era digital es que muchos miden si algo o alguien es genuino de forma muy superficial. Se guían por la cantidad de seguidores como prueba de que algo es bueno o malo, ignorando que esos números son fácilmente manipulables. Por eso necesitamos ir mucho más allá de las métricas superficiales. Necesitamos herramientas sólidas y bíblicas para discernir entre lo falso y lo genuino. Y tratando este mismo tema en su podcast, el pastor John Piper compartió 4 herramientas esenciales que todo creyente necesita para evaluar a cualquier persona que enseñe en línea y fuera de ella. Así que empecemos con la primera herramienta. Punto número 1. El fruto de sus vidas. ¿Podemos ver en ellos el fruto de un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo es su conducta? ¿Viven lo que predican? ¿Hay evidencias de humildad, santidad y una vida coherente con el Evangelio? Y el mismo Jesús nos enseñó esto en Mateo capítulo 7, iniciando en el versículo 15, donde dicen: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Y este principio es fundamental, mis hermanos. John Piper enfatiza que el apóstol Pablo ponía un enorme valor en la santidad y rectitud de su propia vida como prueba de la credibilidad de su evangelio. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, le dice a los creyentes: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Así que aplicando este principio con los maestros digitales del día de hoy, ¿qué fruto estamos viendo? Más allá de las palabras elocuentes y las publicaciones inspiradoras, ¿ves un enfoque exagerado en el dinero? ¿Notas una sed insaciable de fama y reconocimiento personal, donde el mensajero parece opacar el mensaje de Cristo? ¿O hay una tendencia en generar controversias constantemente? ¿O percibes una actitud de superioridad? ¿Estás percibiendo arrogancia? Recuerda esto: el fruto genuino se evidencia en la humildad, la integridad, el servicio a otros,
y una vida que glorifique a Cristo y no a sí mismo. Pero pasemos a la siguiente herramienta para evaluar a los creadores de contenido. Número 2. ¿Tienen sana doctrina? ¿Es lo que enseñan conforme a la verdad bíblica? ¿Qué enseñan realmente? ¿Se alinea con las doctrinas centrales del cristianismo histórico? En este punto, Piper nos sugiere examinar a fondo cuál es la postura de estos maestros de Internet respecto a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y en este punto no se trata de encontrar pequeñas diferencias de asuntos secundarios, sino de identificar si el maestro sostiene las verdades esenciales que definen el cristianismo bíblico. Consideremos, por ejemplo, la doctrina de la encarnación. En 1 de Juan capítulo 4 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este texto nos revela algo crucial. Cualquier enseñanza que niegue que Jesús se encarnó, por más sofisticada que suene, simplemente no es bíblica. John Piper subraya que un maestro puede tener un gran carisma, tener muchísimos seguidores y una vida aparentemente impecable, pero si su enseñanza se desvía de una verdad bíblica central, eso es una alerta, mis hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice: Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En otras palabras, las doctrinas que un maestro comparte no solo deben ser bíblicamente sólidas, sino que también deben de estar completamente alineadas con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, este discernimiento es más crucial que nunca. Algunos influencers y predicadores en línea, en su búsqueda de popularidad, pueden caer en la tentación de diluir verdades bíblicas esenciales. Con frecuencia ignoran o maquillan enseñanzas cruciales de la Biblia para no ofender, predicando un evangelio centrado exclusivamente en la prosperidad material o en la autoayuda. Prometen riquezas o un bienestar emocional sin un fundamento sólido en la verdadera transformación que solo Cristo puede ofrecer, ignorando por completo el llamado al arrepentimiento, a la santidad o a la negación de uno mismo, solo para ofrecer un mensaje más cómodo y aceptable para las masas. En resumen, si un maestro niega verdades fundamentales como la divinidad de Cristo, su encarnación, su muerte expiatoria o su resurrección, entonces debemos de ser cautelosos y considerar la posibilidad de que sean unos falsos maestros. Si este contenido te está ayudando a ver con mayor claridad la verdad, te invito a que me regales un pequeño like y que también te suscribas a este canal para más herramientas de discernimiento. Punto número 3. La sumisión a la Escritura. ¿El creador de contenido se somete a la autoridad de la Biblia como palabra inerrante de Dios? ¿O solo la usan para justificar sus propias ideas, experiencias o revelaciones personales? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios. En este punto, el pastor Piper menciona que el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 37, dice que sus escritos eran mandamientos del Señor. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Cuando un maestro no se somete incondicionalmente a la palabra de Dios, las consecuencias son graves. Por ejemplo, pueden citar versículos bíblicos completamente fuera de su contexto original, retorciendo su significado para que encaje en sus propias agendas. A veces utilizan la Escritura de forma selectiva
escogiendo solo los pasajes que apoyan sus narrativas, populares o convenientes. Y peor aún, pueden añadir a la Biblia, introduciendo ideas o doctrinas que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico y presentándolas como si fueran palabra de Dios. Y todo esto no es solo un error teológico, es una manipulación bien peligrosa. Cuando un maestro no se somete incondicionalmente a la palabra de Dios, sus enseñanzas se convierten simplemente en su opinión personal. Por eso debemos desconfiar de aquellos que elevan sus propias ideas y sus experiencias personales por encima de la palabra inspirada de Dios. Y para cerrar este punto, el pastor John Piper nos deja con una advertencia crucial. Él dice: si una persona no se somete a la inspirada palabra de Dios, entonces no va a ser un maestro confiable. Eso no significa que nunca diga una verdad. Cualquiera puede decir una verdad de vez en cuando, hasta el mismo diablo. Pero ahora me gustaría hacerte una pregunta. De todas las distorsiones que existen en la actualidad, de alguna de las que mencioné ahí, ¿cuál tú crees que es la más peligrosa? ¿Cuál es la que tú ves que está arropando a la juventud y a los creyentes de estos tiempos? Déjame saber ahí en los comentarios, pero vamos a seguir con el video. Punto número 4. ¿Predican el verdadero evangelio? ¿Predican el evangelio puro de justificación por la fe sola en Cristo? ¿O le añaden obras, ritos o méritos humanos para la salvación? Y finalmente llegamos al último punto. Esta es la prueba definitiva, que es el evangelio mismo. Escuchen la cruda advertencia que nos hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les predica un evangelio diferente del que ya recibieron, sea anatema. Y el evangelio al que Pablo se refiere era el que venía enseñando en el libro de Gálatas. El evangelio de la justificación solo por la fe en Cristo, aparte de las obras de la ley. En estos tiempos presenciamos con demasiada frecuencia la propagación de un evangelio distorsionado que desvía a las personas de la verdad central de la gracia de Dios. Muchos predican un evangelio centrado en el esfuerzo humano, elevando lo que son las reglas, las vestimentas y los rituales, como si fueran el camino de Dios. Otros promueven un evangelio donde la bendición se mide por las riquezas, el éxito o la fama, como si la fe fuera una fórmula para prosperar. Otros reducen la fe a una mera agenda social o política, perdiendo de vista que el evangelio, por encima de todo, es poder de Dios para salvar almas. Otros mezclan el evangelio con elementos de otras religiones, creando una versión híbrida que diluye la enseñanza bíblica. También existe un evangelio que usa la gracia como excusa para el libertinaje, ignorando descaradamente el llamado a la santidad. Y lo más alarmante, hay quienes borran a Jesús completamente del evangelio, proclamando que todas las religiones llevan a Dios, negando así la exclusividad redentora de Cristo. Todas estas versiones, tristemente, distorsionan la esencia pura del evangelio de la gracia. Desvían al hombre hacia un final sumamente peligroso. Así que para resumir, aquí les presento las 4 pruebas bíblicas esenciales para discernir la falsa enseñanza y a los falsos maestros en las redes. Número 1, la prueba del fruto de su conducta. Número 2, la prueba de la sana doctrina. Punto 3, la prueba de la sumisión a la Escritura. Y punto número 4, la prueba de si enseñan el evangelio puro de la justificación por fe. Y las recomendaciones finales del pastor John Piper para protegernos de los falsos maestros digitales son: primero, formar parte y asistir a una iglesia local saludable donde se predique fielmente la palabra de Dios. Y segundo, estar saturados diariamente con la palabra de Dios a través de la oración y la lectura personal.
Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia con un falso maestro digital? Déjanos saber tu testimonio ahí en los comentarios. Y si te ha gustado este video, te invito a que por favor me regales un like, comparte este video con tus amistades y suscríbete para otras herramientas de discernimiento y de crecimiento espiritual. Eso es todo por el día de hoy. Yo me llamo Cristian González y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Shalom.